Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Aula Divergente. Ya, Dani, casi hacia el final de la temporada, dando un cierre a lo que fue una aventura de investigación y de conversación en torno a la migración. Un gusto saludarte, Dani. ¿Cómo has estado? Hola, Carlos. Hola a todas y todos los que nos escuchan y los que nos han escuchado hasta el día de hoy. Es impresionante cómo ha pasado este año de rápido, Carlos, pero también pues muy contentos de todo lo que hemos podido hacer aquí en Aula Divergente, de todos los invitados, las invitadas que hemos tenido. Ha sido, yo creo que para nosotros, tú me corregirás, Carlos, pero ha superado nuestras expectativas de toda la información que hemos podido recolectar, de las historias que hemos conocido, de cómo hemos podido profundizar en toda esta situación de la migración venezolana en toda la región, ¿no? Entonces, Carlos, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo va a ser el episodio de hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Dani, para hoy tenemos una sorpresa porque no solo hemos querido hacer el análisis país por país, como ya ha venido ocurriendo hasta ahora, con expertas y expertos de distintos lugares de América Latina y el Caribe, sino que para darle un cierre a esta temporada hemos decidido invitar a expertas y expertos para que se pronuncien a su vez sobre el contenido de toda la temporada. O sea, este es el momento de mayor síntesis que podemos generar para entregar a nuestros auditores y auditoras de Aula Divergente. Vamos a contar, Dani, tú luego, si te parece, haces las presentaciones. Vamos a contar con Fernanda, Jafia y Cristóbal, expertas y expertos que desde distintos lugares del mundo nos están acompañando para hacer esta revisión. Dani, bueno, cuando tú quieras, entramos entonces a este episodio. Pues Carlos, nos encantaría hoy que nuestros invitados e invitadas se presenten, conocer un poco más de ellos, pero antes de darles paso, sí quisiera resaltar lo que tú decías, ¿no? Es súper importante, es un episodio muy especial para nosotros y lo pensamos sobre todo a propósito de todo el contenido, todas las conclusiones, todos los invitados e invitadas que tuvimos. Creemos que hay demasiado valor en lo que nuestros invitados y nuestras invitadas pudieron compartir y no queríamos dejarlo pasar así nomás como episodio suelto, sino que la intención hoy es que nuestros invitados e invitadas de hoy puedan ayudarnos de alguna manera a sintetizar las grandes conclusiones o las grandes aportes, tendencias, aprendizajes, experiencias que fueron compartidos a lo largo de todos los episodios que hicimos en esta temporada. Entonces, sin más, Carlos, ¿qué te parece si escuchamos de nuestras invitadas y nuestro invitado del día de hoy un poco de ellos, desde dónde nos están hablando y cómo se han aproximado ellos también al campo de la migración? Así que, ¿qué te parece, Carlos, si empezamos por tu copaisana Fernanda? Bueno, mi nombre es Fernanda Torres, soy abogada chilena, actualmente resido en Barcelona. Soy investigadora del Grupo de Estudios Interdisciplinarios para las Migraciones de la Universidad de Barcelona y coordinadora del área jurídica del Máster Interdisciplinario e Interuniversitario de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Barcelona, y activista desde hace más, como dije, 15 años en materia de derechos humanos de los y las inmigrantes. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernanda. Y si quieren podemos seguir con Jafia Cámara. Me llamo Jafia Cámara y soy brasileña y ahora vivo en Inglaterra, donde terminé mi doctorado en educación y migración. Hice una investigación sobre el acceso a la educación de las familias refugiadas en Inglaterra, y ahora estoy haciendo mi primera investigación postdoctorado y estoy en Brasil para esto, investigando cómo es el acceso a la educación, este encuentro entre la población migrante y el sistema educativo en Brasil, en especial en el norte de Brasil, donde llegan muchas personas todos los días. Y soy migrante también, he vivido como migrante como hace 16 años. Y este es importante para mi identidad y también para mi interés en este trabajo. Dani, también vamos a presentar a Cristóbal. Mi nombre es Cristóbal Madero, soy académico en la Facultad de Educación de la Universidad Jesuita en Santiago de Chile. Trabajo en temas de políticas educativas y a propósito de una participación, un trabajo en una ONG que se dedica al acompañamiento de población migrante forzada en 55 países en el mundo, incluyendo varios países en América Latina. Se llama el Servicio Jesuita Refugiado. Me he ido vinculando a este tema los últimos 5 años de un punto de vista más académico, particularmente en la educación. Como les comentábamos, el ejercicio de hoy consistió específicamente
en que nuestros 3 invitados escucharan algunos podcasts específicos, así que hoy sus comentarios y sus aportes van a vincular esta experiencia que ellos nos acaban de contar con los episodios que pudieron escuchar. Entonces, pues una primera pregunta para abordar y para entrar ya aquí en conversación que quisiéramos plantearles es sencillamente ¿qué fue lo que más les llamó la atención de los episodios que escucharon? ¿Cuáles serían esas cosas? Si pudieron escuchar solo uno, pues ¿qué sería eso que les llamó la atención? Y si escucharon más de uno, ¿qué les llamaría la atención en conjunto? ¿No pudieron encontrar alguna tendencia, algo que les pareciera interesante? O incluso si pensaran en estos episodios en relación a sus propias investigaciones o incluso experiencias, ¿encuentran alguna contradicción o encuentran alguna reafirmación? ¿Cuáles serían sus primeras ideas sobre los episodios que escucharon? Bueno, yo particularmente revisé o escuché en realidad el episodio relativo a Ecuador, México, y un episodio que me compartió Carlos muy interesante sobre relatos migrantes. Y yo creo que de todos los episodios, creo que el de relatos migrantes es realmente la esencia de lo que se puede captar de la inmigración. Creo que ahí muchas veces quienes trabajamos en las áreas de migraciones, desde las políticas públicas, desde el área judicial y de las distintas otras interdisciplinas, olvidamos muchas veces hacia quién y para quién estamos trabajando. Entonces creo que el rescate de los relatos de una persona que ha cruzado fronteras, de una persona que viene refugiada, que ha sufrido muchas veces la discriminación en los distintos niveles, la salida, el tránsito y el destino de la población, creo que es fundamental, es muy valiente porque el relato también genera mucha revictimización, genera mucho dolor volver a contarlo y creo que para mí eso es fundamental. Respecto a los análisis, al contrario, o sea, me parecen unos expertos maravillosos quienes han traído para cumplir con las historias de México y Ecuador, de Cristóbal, ahí obviamente también hablando de Ecuador. Y yo quiero resaltar 2 puntos respecto a esto y que creo que se traduce también en la situación latinoamericana actualmente de las migraciones. Es 2 puntos. El primero, un resalte de la necesidad de la configuración de la migración como un derecho humano, como en la perspectiva del derecho humano, o sea, entender que sí hay un derecho a migrar, aun cuando existe discusión respecto a si existe o no efectivamente ese derecho. Es en la esencia del ser humano la movilidad humana, por lo tanto tenemos que considerar esa perspectiva y la necesidad de la facilitación de las regularizaciones administrativas, de los visados, de los permisos. Se entiende que hay una traba impresionante en esta materia. Y en segundo lugar, la situación también con la diáspora venezolana y lo que están sufriendo las personas de Venezuela, que creo que en todos los países repercutió aumentando los ingresos de los inmigrantes en calidades de solicitantes de asilo y protección internacional en los distintos estados, especialmente en Venezuela, especialmente en México y en Ecuador, que son países no solo de destino, sino de tránsito, específicamente tránsito migratorio, donde inmigrantes llegan ahí para asentar una búsqueda especial de las vías por las cuales acceder a países propiamente tal para afirmarse migratoriamente o afirmarse ya en la residencia, como son hacia el norte por la vía México y como son hacia Ecuador por la vía sur, ya sean países de Centroamérica o de Sudamérica, lo que claramente ha afectado también el tratamiento que pueden dar los países receptores de la calidad migratoria de personas, es decir, de la calidad humana, de los procesos, del desarrollo y de algo que ustedes tratan en todos los capítulos que me parece fundamental, que es la integración y la inclusión a través del proceso educativo, a través de cómo nosotros a través de la educación podemos lograr esos procesos de acogida y de recepción de los migrantes, rompiendo esos mitos de xenofobia y discriminación que existen en esta materia. Gracias, Fernanda. Yo creo que con esto último que dices, pues abres paso también para nuestra experta en el día de hoy de esta inclusión de la población migrante en el sistema educativo. Así que la misma pregunta para ti, Jafia. Entonces, escuché los episodios de Brasil y Portugal y Ecuador y Colombia y creo que es muy importante esta discusión acerca del acceso a la educación y es un enfoque de muchas de las discusiones, es si hay acceso o no, cómo es garantizado, pero creo que casi nunca se discute lo que significa acceso, qué tipo de acceso, qué tipo de educación la población migrante tiene acceso, a cuáles son los objetivos, propósito de su educación, porque hay también la cuestión de la temporalidad, permanencia. Muchas veces los niños y niñas llegan en Brasil, pero a veces sus familias van a otro país o retornan para su país de origen. Entonces, ¿cómo está la educación considerando estos aspectos específicos de la migración? En Brasil, por ejemplo, el derecho a la educación para los migrantes, apátridas, refugiados, requerientes de asilo es garantizado
desde 2020 y esto es implementado. Las escuelas tienen mucha presión para obedecer, seguir esta resolución, pero en práctica hay mucha dificultad para de facto enseñar a esta población porque hay una barrera lingüística. Aquí en Roraima, por ejemplo, donde hay escuelas donde los brasileños son minoría y los estudiantes venezolanos, indígenas, warao, son la mayoría. Entonces tienes profesores que no hablan español, no hablan warao, solamente portugués, y ellos tienen que tener una clase con 25 personas que no hablan su lengua. Entonces hay muchas dificultades que no hay un proyecto nacional para ayudar a las escuelas, los educadores a ejercer esta práctica educativa de forma adecuada. Como saben, la población migrante es muy diversa, mismo que sean venezolanos, pero hay mucha diversidad entre los indígenas warao, no es una población homogénea, entonces hay dialectos diferentes, y hay muchas experiencias de educación que son muy diversas, a veces crianças con 10 años o 11 años que no saben escribir o leer en su lengua materna. La resolución brasileña prevé que los niños tienen que ser matriculados de acuerdo con su edad, entonces es una dificultad para un niño que nunca fue a la escuela y tiene como 10 años y está matriculado en un año que es el 5º año o 4º año que sea y tiene muy dificultad para accesar el currículo y de facto aprender. Y entonces para mí es una cuestión muy importante es pensar cuál es el propósito de esta educación. ¿Por qué tipo de educación? No solamente el acceso. Muchas gracias, Jafia, por además llevar el foco hacia la relación migración y educación, lo cual también habilita a alguien que se dedica a la educación y a la migración, como es Cristóbal, a darnos sus impresiones sobre los episodios que escuchó. Claro, yo escuché el capítulo referido a Chile, a Perú, uno más general sobre Latinoamérica, el de los relatos también. Y bueno, y el de Ecuador, como decía ahí Fernanda, y decías tú, Carlos, que me tocó participar, entonces bueno, lo había visto. A ver, y cosas que me llaman, así como para continuar la conversación, que me llamaron poderosamente la atención, tal vez por la consistencia de los distintos lugares desde donde se hacía la evaluación de cómo iba esto de la migración forzada impactando los distintos países. Destaco 3 cosas, así como para partir. Lo primero es una conciencia, y es bastante obvia, digamos, no necesitaríamos haber hecho el podcast para eso, pero se confirma en el podcast que la migración es un fenómeno que no va a parar, porque en parte, como lo decía Fernanda, hay algo como inherente a la condición humana, así de la movilidad. Por eso, pero también por los problemas sociales que existen en la región que van a ser, y fuera de la región por supuesto, que van a hacer de la migración algo forzoso para mucha gente, lamentablemente todavía, y permanente hacia el futuro. Y en eso yo creo que no hay dos opiniones quienes participaron de los otros episodios del podcast. Segundo, me llamó mucho la atención y me hizo pensar mucho, tal vez porque venía desde UNESCO, que tiene una visión más global del tema, de la persona que participó representando UNESCO en uno de los podcasts, que hablaba de cómo mirar la migración forzada, no como un asunto personal, no sé si lo estoy diciendo igual como lo dijo ella, pero no como un asunto personal, sino como un asunto familiar, aun cuando sea un individuo el que se movilice, pero eso tiene un impacto a nivel familiar, de grupo familiar, distintos grupos familiares, modelos, digamos, de familia, y eso, claro, eso hace del problema una cosa más compleja, pero más real. Y lo otro, que yo mismo me acabo de pisar a mí la cola, de referirnos al tema de la migración como problema, como yo lo acabo de hacer antes, cuando es un fenómeno. A mí eso me hizo mucho sentido. Lo hablamos como problema y yo soy sociólogo de base, como sin referirnos a que sea una cosa mala, digamos, sino como, pero en el lenguaje coloquial aparece como algo negativo. Y no, pues no es necesariamente un problema, genera distintos problemas, pero es un fenómeno del cual hay que hacerse cargo. Esas cosas, como para partir, como digo, me llaman la atención y porque yo las puedo leer en los distintos relatos, como que están todos parados desde esa lógica. Gracias, Cristóbal, gracias, Jafia y Fernanda. Tengo la impresión de que
algunas reacciones les generan lo que se ha dicho. ¿Tienen ustedes comentarios que hacer frente a los puntos que han sido levantados por el resto de los invitados e invitadas? Yo quiero recalcar el punto que se hizo justamente con la colaboradora de UNESCO, el relato de migración en general, lo llama la colección de nuevo Cristóbal, porque creo que es fundamental el concepto de las migraciones forzosas, o la migración forzada, para entender también las lógicas y vuelvo a la derivación de la recepción de los inmigrantes en los estados y su posterior integración e inclusión, porque la migración voluntaria o quien migra o el móvil voluntario es casi ya imperceptible desde el punto de vista de la movilidad. Los factores de movilidad son cada vez más complejos y mayores, o sea, ahora estamos enfrentando la migración por cambio climático, por desastres medioambientales, que era un factor que antes no era considerado, si se quiere ver desde la perspectiva de Naciones Unidas o la perspectiva internacional. Y creo que la migración forzosa, entenderla desde la simplicidad de un sujeto solamente, también es escasa. Debe entenderse el núcleo familiar independiente del modelo de familia. Tengo que estar hablando de un concepto ampliado del núcleo familiar, porque tiene impacto de quien migra. No es lo mismo cuando migra una mujer o un hombre o unos hijos o hijas. No es lo mismo si migra quién es el factor del poder económico en la familia, independiente de género. No es lo mismo si migran 2 o 3. No es lo mismo hacia dónde migran, las condiciones, tanto lo que genera la madre o el padre cuando se va del hogar versus la familia que queda en el estado de origen. Y creo que eso es fundamental, entender la concepción global u holística de las migraciones es fundamental para abordar las distintas áreas, desde la educación, las migraciones, el área jurídica. Y ese concepto creo que hay que entenderlo. Creo que yo rescato mucho el tema de la migración forzada, porque muchas veces nosotros decimos o se es migrante o se es refugiado porque uno sale por una guerra, por algo. No, muchas veces hay otras situaciones que necesariamente te obligan a salir de tu país y a buscar una nueva vida o unas nuevas condiciones y no necesariamente calzas en estas categorías. Lamentablemente los jurídicos tenemos el problema de siempre categorizar y conceptualizar todo, pero vemos que es un tema mucho más amplio y creo que también como la ecografía, eso impacta en el acceso a derechos, impacta en el acceso directamente a los derechos sociales como es la educación. Sí, sí, es muy interesante lo que dijo Cristóbal y también Fernanda al respecto de la familia, porque la educación está conectado a todos los aspectos de vida de un joven, de un niño, y hay también los trámites o procesos de integración que son implementados en diferentes países que no consideran este aspecto y el impacto en la educación. Por ejemplo, en Brasil hay un proceso de interiorización que personas que llegan en Roraima, donde estoy ahora, tienen que ir para otros estados porque hay una presión económica en Roraima y es un estado que no tiene la estructura para acoger todas las personas. Entonces, este proceso es un proceso que acontece a cualquier momento. Entonces, no hay cualquier consideración a la educación porque a veces un niño está en la escuela y a veces no va más. Hay muchas faltas y la escuela no sabe qué sucedió con este joven. Entonces, es porque a veces está en el sur de Brasil a meses, pero la escuela no es informada de eso. Entonces, porque el proceso de interiorización es un proceso que no tiene como objetivo garantizar acceso a la educación, pero garantizar acceso a empleo para que los padres, las madres tengan acceso a empleo, que sean independientes económicos, y entonces no tiene esta consideración con la educación. Entonces, a veces cuando los jóvenes llegan al destino en el sur del país, no se sabe cuánto tiempo viven sin acceso a la educación, dónde viven. Entonces, hay muchas dificultades porque los trámites de integración, pero no sé si hay integración, pero así se llama el proceso de integración, no considera este impacto en la familia y principalmente en las niñas, los niños, los jóvenes. A veces esta población ellos tienen voz, pero sus voces no son escuchadas por este proceso. Tremendo lo que están diciendo. Me llama demasiado la atención el énfasis que hacen sobre esta categorización de la intención y del contexto de la migración, ¿no? Yo creo que y en lo que los tres han dicho se puede ver como esta tensión entre un sistema que es rígido, un sistema que necesita buscar y meter en cajitas y en digamos que en estructuras muy rígidas, un montón de realidades que son demasiado fluidas, que son demasiado contextualizadas, que son demasiado variables. Y ahí es donde hay muchísima tensión, ¿no? Volviendo a lo que decía Cristóbal de
¿por qué problematizar esto? ¿No? ¿Por qué mirarlo como un problema y no como un fenómeno? Creo que ahí tenemos como una problematización súper, súper grande que no es fácil de resolver. De pronto desde la teoría sí, pero en la práctica es muy difícil de aproximar. Bueno, en este contexto les queremos invitar al siguiente ejercicio. De acuerdo a lo que escucharon, ¿qué desafíos comunes creen ustedes que enfrentan los países de América Latina? Y, considerando esos desafíos comunes, ¿qué propuestas se les ocurren a ustedes en materia de política pública o tal vez de regulación jurídica para dar respuesta a aquellos desafíos? A ver, a mí me parece que, no, para ser honesto, no recuerdo quién lo decía, pero lo dijo de una manera, no sé, muy bien dicho para mi gusto. Yo entiendo que hay un derecho a migrar y hay un atraso de muchas como, normativas a niveles nacionales para asumir ese derecho. Pero cuando lo mezclamos con el derecho a la educación de las niñas y jóvenes, yo creo que a veces enredamos mucho la discusión y tal vez más que una propuesta de política, es como un previo, como un paso previo de primero las discusiones, por lo que yo escuché específicamente en Chile y en Perú, tenemos las dos conversaciones de manera separada. O sea, como separar la discusión entre la migración, como el derecho a migrar y la responsabilidad de los países con regular eso, o el derecho internacional para regular eso y cada país poder en buena fe, digo, estoy acá poniendo muy buena fe, como normar ese ingreso sé que esto que estoy diciendo tiene un montón de complejidades. Y otra cosa es cómo a los niños, a las niñas que ya están adentro o que van a ingresar, se les asegura no solo el acceso a la educación, sino que a una educación que se adapte, que en el fondo avance cada vez hacia más calidad de esa misma educación para esos niños. Entonces, yo siento que ahí hay un punto como un nudo, como está todo mezclado. Desde alguien que no es yo que no soy abogado, el decir como, no es lo mismo decir como, mira, en esta municipalidad no hay un asiento más para un niño migrante, a decir, mira, en este país, digamos, no se aceptan migrantes que tengan antecedentes penales en otro país, digamos, y mezclamos todo y decimos, este país que no es capaz de aceptar a gente que viene de afuera, digamos, ni darle a lo mínimo que es una... Te fijas, no sé si me estoy expresando bien, pero es como una mezcolanza de argumentos cuando veo que son dos cosas, por supuesto que están relacionadas, pero se beneficiarían de discusiones más separadas. Y digo, a lo mejor es una cosa que en el mundo del derecho está súper separado, pero en la opinión pública y en donde ocurren las cosas está todo mezclado. No sé, me pasa eso como digo para seguir. Y desde ahí yo pensaría políticas, pero que lo veo como una cosa mínima, básica, de que veo un desorden en la discusión. Yo, como desafío para la perspectiva de las políticas públicas en materia educativa y migrante, yo quiero como señalar dos puntos que son importantes. Uno a nivel como regional latinoamericano y uno a nivel más nacional también, regresando a la situación nacional. A nivel latinoamericano creo que es fundamental la cooperación regional. Creo que los estándares de cooperación que tienen que tener los distintos gobiernos, desde el trato de las migraciones, ojo, porque el trato de las migraciones no se trata solamente, como decía Cristóbal, yo sé lo que quieren decir, como que metemos todo en un mismo saco y todos son ingresos, visados, expulsiones, pero eso es mucho más allá de las migraciones. La cooperación regional entre Estados en materia migratoria no es solamente si acepto a una persona con antecedentes penales, es cómo recibo una persona, cómo le integro, cómo le doy mecanismos de salud, de acceso a la vivienda, educación, lo que decía Jafia, que es importante, la normalización lingüística, cómo los brasileños se hablan una lengua distinta, culturalmente, cómo los asiento culturalmente en un estado. Y para eso creo que es fundamental la cooperación regional. Creo que los países latinoamericanos están muy al debe. Los organismos internacionales latinoamericanos, CELAC, SUR, Alianza Pacífico, Unión Andina, están más enfocados a la parte comercial, económica de las migraciones y de la parte de los ingresos y salidas, sin entender, como vuelvo a rescatar lo que dice Cristóbal, la migración como un fenómeno. Porque eso es, la migración es un fenómeno constante, evolutivo y que no va a parar y que tiene muchas aristas que la cooperación internacional tienen que resguardarse. Los mecanismos hay normas internacionales, insisto, en este caso la Convención de Derechos del Niño, que está por sobre muchas otras normas, incluso internacionales, que genera directrices e incluso genera obligaciones para los contratantes que pueden hacerse valer ante organismos internacionales. Eso también es muy importante. Y a nivel local, a nivel de Chile,
Chile en realidad. Creo que el proceso también tiene que ver por varias áreas. Primero, la ley de migraciones actual, la nueva ley de migraciones contempla el derecho al acceso a la educación, pero no habla de derecho, sino habla de un acceso. Por lo tanto, no hay una consideración como un derecho fundamental en la ley de migraciones a que las personas tengan derecho a, sino que consagra un acceso. Ese acceso va a estar regulado por las políticas que establezca Mineduc, Ministerio de Educación, ¿ya? En coordinación con el Departamento de Extranjería. Pero, como es virtual, se nos olvida una gran parte, que mucha de esta educación es municipalizada y quienes tienen ese resguardo son las municipalidades, que son órganos autónomos. Entonces cuesta mucho hacer ese seguimiento. Y no es la misma situación de un niño que vive en la comuna Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, un niño migrante en la comuna Pedro Aguirre Cerda, de un niño, yo soy de la Patagonia, de Futaleufú, por ejemplo. Las condiciones de integración son distintas. Entonces también eso tiene que ir incorporándose a los principios. La política actual migratoria, que salió publicada en agosto de este año, que solo está la versión ejecutiva, no está la versión final, establece como objetivo general el desarrollo educativo, pero insisto, no lo establece desde una perspectiva de acceso, de derecho, lo establece como uno que otro prestación propiamente tal, ¿ya? Pero no como un acceso. Y creo que eso es importante, dar la vuelta y entender que cuando uno habla de migraciones, en todos ámbitos está hablando de personas, está hablando de personas humanas, por lo tanto la coordinación tiene que ser siempre desde el enfoque pro persona. En este caso, si estamos hablando de un enfoque de educación escolar, el enfoque del interés superior del niño tiene que velar por sobre todas estas normativas incluso. Entonces creo que eso es súper importante. Los desafíos que nosotros tenemos es entender esta culturalidad, esta historia entre las distintas naciones latinoamericanas, la necesidad de que todos en algún minuto somos o vamos a ser inmigrantes de una u otra manera en nuestra vida, y entender esa incorporación. Sobre todo en el caso del sistema educativo, creo que la educación para mí es el pilar fundamental para la comprensión de los derechos fundamentales desde el área donde yo hablo, y desde la eliminación de rasgos xenofóbicos, racistas, discriminatorios, etcétera. O sea, también eso es un tema cultural que muchas veces, claro, en la norma está muy bien escrita, pero en la práctica y en la bajada gubernamental de políticas públicas pareciera costar más. Eso. Entonces, creo que un gran desafío para Brasil, pero también para los países latinoamericanos, es la diversidad de la población migrante. No es que la diversidad es algo negativo, es algo positivo, pero creo que voy a hablar desde Brasil, de la perspectiva brasileña, que las instituciones no están preparadas para la diversidad, porque son instituciones colonialistas, donde hay racismo institucional, hay actitudes anti-indígenas, que es histórica en nuestro país, y creo que es relevante para otros países de la América Latina también. Entonces, cuando tenemos inmigrantes que son indígenas, por ejemplo, los Warao o los Taurepan, es un contexto que no se discute mucho, porque a veces son personas que vienen de Venezuela, pero a veces no tienen una identidad de venezolano, son indígenas, entonces muchos de ellos no hablan español, hablan warao. Entonces cuando llegan en Brasil, que es un país históricamente, institucionalmente anti-indígena, tienen muchas dificultades porque no hablan portugués y no hablan español. No hay personas que hablan warao en Brasil porque es una etnia que de Venezuela, del territorio venezolano. Entonces, las instituciones brasileñas son muy monolingües. El sistema educativo prioriza portugués y a veces inglés más que español. Nuestros vecinos hablan español, pero nosotros no aprendemos español en la escuela mucho, no es tan común. Entonces, este es una barrera, un desafío muy grande en Brasil. Es porque hay esta gran dificultad reconocer que esta población es muy heterogénea y tiene experiencias muy diversas y necesidades diversas también. Entonces, el sistema educativo no está preparado y al nivel nacional no hay un debate serio acerca de la situación que tenemos en el norte de Brasil. Nosotros que somos norteños sabemos que el norte de Brasil es olvidado
en el debate nacional. Es una región de Brasil que no se habla mucho en la media porque todas las conversas que tenemos a nivel nacional son baseadas en San Pablo o Río de Janeiro. Entonces, creo que no hay un proyecto que piense en la región norte, que recibe muchos inmigrantes y que no tiene la estructura para asegurar una educación de calidad. A veces ni para brasileños, menos para los inmigrantes. Si puedo sumar algo a lo que había dicho, me hizo pensar lo que decía, bueno, tanto Fernanda como Javier, que hay algo como en la raíz de la discriminación, en sus múltiples formas que llevan a la exclusión, en fin. Claro, hay un tema y que se menciona en el capítulo de Perú, pero yo creo que es transversal, que en general la población en América Latina, yo creo que hay como una ignorancia de base histórica respecto a la conformación de los países, como histórica, y donde la migración fue muy clave, digamos, en quiénes somos hoy día. Y yo creo que ese dato, yo lo miro en Chile, digamos, en Chile se habla como, incluso cuando se habla de europeos que llegaron al sur de Chile, y temas de soberanía y temas de, bueno, hay algo ahí de un dato histórico que yo creo que se repite en muchos países, por supuesto en España o qué sé yo, originalmente, pero después en otras oleadas, digamos, de esto, que yo creo que no hay, es como que la migración partió hace 10 años atrás, y eso evidentemente no es así. Yo creo que ahí hay un trabajo desde un punto de vista como de política, lo pienso como a nivel de currículum escolar, de política y de política educativa, de una mayor, no sé, como comprensión histórica del fenómeno de la migración. O sea, también una cosa más actual, o sea, hay emergencias actuales que la provocan más que antes. No, por supuesto, no la primera guerra, las guerras, digamos, mundiales que obviamente impactan en la migración, pero no sé, hay algo ahí como a mirar. Y también, no es política, pero hay algo como la importancia, lo mencionan también en el capítulo de Perú, si no me equivoco, era sociólogo, la importancia de la educación no formal en torno a este tema. En el fondo, los mensajes, digamos, los mensajes, las cosas que se replican, a propósito además hoy día viviendo en redes sociales y en otras modalidades de interacción social así intensamente los últimos 10 años, 15 años, como ahí también se produce una educación que es más una responsabilidad a nivel de la familia, de organizaciones educativas, claro, no solamente en lo que dice el currículum o la norma, sí, más como en el hábito así social. Bueno, pues muchísimas gracias por todos esos desafíos y también sugerencias que nos comparten. Creo que reúnen muchas de las cosas más valiosas. Quisiera que en este momento pudieran empezar a pensar en unas palabras finales de cierre, pero antes de eso, poder de alguna manera resumir o por lo menos poner aquí sobre la mesa uno de los puntos principales que ustedes han dicho, y no sé si después, Carlos, tú quieras complementar, pero para mí creo que de lo que han dicho podría rescatar uno, abordar la migración desde, como lo hemos dicho una y otra vez, una perspectiva de la migración como fenómeno. Y Fernanda también decía algo muy valioso, ¿no? Desde una perspectiva de que son personas, personal. En cuanto a eso también, pensaba yo en el primer episodio que construimos, en el de Voces Migrantes. No sé los que lo escucharon si recuerdan que comienza con una canción en quechua de una mujer dando sobre el llanto de una mamá, ¿no? Y creo que nuestra intención con esa primera escena de ese episodio fue justo hacer alusión a que eso era una de las cosas que más nos habían impactado de todas las historias que habíamos tejido. Y es ver cómo son personas. Suena tan obvio, pero es tan difícil de verlo en estos procesos. Y no solamente personas, sino personas en torno a relaciones, a familias, a afectos, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy importante como para englobar la discusión. Y ya en cuanto a retos y sugerencias puntuales que ustedes han mencionado, que me parecen clave, una está lo que decía ahorita Cristóbal, ¿no? Dar un mayor énfasis a la comprensión histórica del fenómeno de migración. Creo que eso es fundamental y eso se hace no solamente en los sistemas educativos, ¿cierto? Formal, informal, sino también es tener una mayor intencionalidad de esto como nación y como personas, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. También hablaba Fernanda sobre la cooperación regional, pensar mucho más en términos de cómo podemos cooperar
entre países como región. Y resalto también lo que decía Jafia, ¿no? Sobre reconocer la diversidad, en este caso muy, muy focalizado en esta diversidad que incluye una diversidad también lingüística, no solo cultural, que complejiza un poco más la diversidad, y poder incluir estos temas de diversidad dentro de los debates nacionales. Creo que aquí tenemos 3 puntos que son fundamentales para tener en cuenta a nivel nacional, a nivel regional y en la construcción de políticas públicas. Así que no sé, Carlos, o si alguien más quiere añadir algo de esto. Sí, el micrófono está abierto, y si no, pues podemos continuar con unas palabras finales en las que sé que ya han dado algunas luces de sugerencia, pero una idea también dentro de estas palabras finales puede ser poder hablar hacia futuro, ¿no? Un poco ya tenemos un panorama de cuáles son los retos que enfrentamos en este momento como región, pero poder pensar hacia futuro, bueno, cómo nos paramos de aquí hacia adelante y cómo podemos proyectar esta situación para Latinoamérica. Sí, vamos con esas palabras finales, Dani. Qué bien que hiciste en recordar el sentido que fundamentó esta temporada. Ir a conocer historias. La construcción de esta temporada se hizo no desde lo teórico, se hizo desde el relato de una serie de personas que al final terminaron generando un relato común, que fue algo sorprendente. Parecía ser un relato mismo, con algunos matices, y esas experiencias son las que quisimos reconocer acá en su originalidad, pero también en todo aquello que tenían de parecido. Antes de dar las palabras finales, y junto con agradecer a expertas y expertos, nos dejan también bastante desafío en materia de derecho a la educación y derecho a la educación y migración. Hay precisiones conceptuales que tienen que hacerse. Por allí Fernanda hablaba del derecho a la educación versus el acceso, qué implicancias tiene eso, reconocer el derecho o solo el acceso a la educación, pero también se hablaba de calidad de la educación. Si acaso el concepto de calidad de la educación que vamos a entender en general es el que vamos a proyectar a la educación en términos de migración, o si en realidad la adaptación tiene que cumplir una serie de estándares que aún no sabemos bien cuáles son o cómo se pueden poner en juego. Y en ese sentido dejan mucho de discusión interesante a la vista. Así que nada, pues, palabras de cierre, si les parece, mismo orden. Fernanda. Pues nada, muchas gracias, agradecer nuevamente a Daniela y a ti por este espacio tan importante y necesario de poder sentarnos a discutir esta temática y poder compartirla. Yo voy a seguir recalcándolo un poco, la bandera de lucha que tenemos, que somos más activistas en la materia, de comprender la migración como un derecho humano y algo de la persona. O sea, entender eso desde los niveles educativos, tanto en los primeros niveles en el aula, es decir, que somos todas personas, somos todos iguales y de una otra manera nos movilizamos, pero somos parte de un todo, a través de las mallas curriculares, en la incorporación de estudios de la diversidad, las mallas curriculares educativos universitarios, creo que es fundamental, y la capacitación también de los profesionales de la educación, no solo en estos contextos multiculturales y no discriminatorios, creo que es fundamental. Creo que América Latina, así como es muy diversa en sus lenguajes, costumbres, sí comparte muchas más cosas en común que otros continentes, y por lo tanto podemos aprovechar esa historia, como decía Cristóbal, de la historia nuestra latinoamericana, para entender y comprender mejor al otro, que es un igual en realidad, que no hay una triada, es un igual, y eso se hace desde la infancia, en los sistemas educativos, como también en la casa, en la educación no formal. Y nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Sí, yo quiero decir que lo que veo es que el acceso a la educación está vinculado al acceso a otros derechos. Entonces es esencial, pero no basta, porque creo que en Brasil, en Latinoamérica, la pobreza es un obstáculo enorme, porque hay muchos niños y niñas que tienen el derecho a educación, es garantizado en Brasil, por ejemplo, pero no pueden ir a la escuela porque tienen que trabajar, porque la supervivencia de su familia es la prioridad para ellos, claro. Entonces, las políticas públicas también tienen que garantizar el derecho de ir a la escuela, de permanecer en la escuela, porque sí, tienen el derecho de ir, pero a veces no es posible para ellos ir a la escuela, permanecer, porque tienen que otras preocupaciones, como por ejemplo, es difícil aprender cuando se tiene hambre o cuando se vive en la calle. Aquí en Roraima hay muchas familias que viven en la calle. Ellos cocinan con leña y fuego por la calle, por las aceras de Boa Vista. Ayer un niño me dijo: tía, tengo mucho sueño, y esto es porque
él vive en la calle con su madre. Entonces, esto es muy difícil, es una situación precaria y las escuelas no tienen los recursos para ayudar más que con comida. A veces los profesores tienen que usar su propio dinero para comprar alguna comida o ropas. Entonces, es importante el acceso a la educación, está garantizado muy bien, pero hay mucho más lo que hacer para garantir que los niños y niñas migrantes pueden, en efecto, ir a la escuela y aprender. Me llamó buenamente la atención porque no me lo esperaba. En el capítulo sobre Chile, el invitado de usted hace una referencia bíblica al Antiguo Testamento con este sal de tu tierra, como un mandato así al pueblo de Dios. O más bien a una persona que termina liderando el pueblo de Dios, y una historia bien interesante y bien como arquetípica, así yo creo, como de la cultura. A propósito de que, claro, nosotros lo hablamos en términos de derecho, Fernando lo decía, como activismo, así como en pro del que es un derecho humano. Yo creo que ahí hay una raíz que en el caso de Latinoamérica, por lo menos a mí me hace mucho sentido también por mis creencias, como que claro, una parte es ese mandato, pero hay otro mandato también y tal vez la mejor versión del cristianismo, digamos, que ha sido tan importante en América Latina, que es el de la acogida, como en mil formas y mil maneras, como, digamos, puesto en cientos de partes entre el Antiguo, el Nuevo Testamento, y ahí yo creo que hay una sabiduría tan importante como la de los pueblos indígenas, también desde el punto de vista del cristianismo, como, no sé, quiero creer que hay algo como antropológicamente como instalado, que nosotros somos más altruistas que egoístas al final del día. Y eso traducido a la hora de las migraciones, de entender las migraciones y este fenómeno, yo creo que también puede ser un lugar donde encontrar inspiración, un lugar donde encontrar como un sentido de hacer las cosas, un sentido del acoger, que yo creo que a buena parte del continente, yo creo que también por un tema de creencia, le hace sentido también. Por eso que están, y dejo también esta como cuña, nota puesta ahí, por eso que están de agarrarse en Chile decimos de las mechas, como agarrarse del pelo, así como no entender, cuando desde el mismo mundo cristiano uno escucha muchas veces voces de no acogida, voces de exclusión, específicamente en este tema. Entonces, sí, tenía ganas como a propósito de dejar palabras finales, yo creo que ahí hay como una fuente de sabiduría en su mejor versión para los desafíos que tenemos. Y gracias de nuevo. Fernanda, Jafia, Cristóbal, muchas gracias por participar. Esperamos nosotros con Dani poder transmitir de verdad el placer, la gratitud que significa tenerlo en este capítulo de cierre, tenerla en este capítulo de cierre donde damos cuenta del esfuerzo que significó hacer esta temporada, de combinar temas como migración y educación y de aportar ojalá a sensibilizarnos respecto de este tema, que como ustedes dicen es un fenómeno que no cesará, que tenemos que aprender a mirar, cada vez con mejores ojos, de una manera más comprensiva, capaz que compasiva también, para seguir en el tono religioso del que hablaba Cristóbal, y al menos si no más empático. Entonces, Dani, vamos contigo y cerramos entonces. Nada, Carlos, pues me uno a tus palabras. Gracias por el tiempo de Fernanda, Cristóbal y Jafia, y también por el tiempo de todas las personas que nos han acompañado hasta el día de hoy durante esta temporada. Los invitamos a que si algún episodio les llamó la atención de lo que hicieron referencia a nuestros invitados de hoy, pues vayan nomás a la página, ya están disponibles todos nuestros episodios de esta temporada, vale mucho la pena. Y bueno, pues ha sido un gusto poder compartir el micrófono contigo, Carlos, a lo largo de esta temporada. Esperamos vernos pronto en otro proyecto. Aula Divergente es una producción de Freshed Podcast. Para la construcción de este capítulo contamos con la participación de Jafia Camara, Cristóbal Madero y Fernanda Torres. Téngase en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Freshed ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó lo que escucharon, califíquennos en la plataforma donde siguen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniel Hernández, Carlos Navia, José Neto, Nicole Tapia y Will Brem. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Patreon Based Music.
Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAC, UCL University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considere donar a Aula Divergente visitando frochetpodcast.com/donate. Gracias por habernos acompañado durante la segunda temporada de Aula Divergente. Somos Daniela y Carlos.